Hola, buenos días a todos. De nuevo tenemos un muy grande grupo aquí para escuchar y aprender de Francisco Castellanos. Algunos de ustedes estaban el webinario de la semana pasada, pero esto es en parte de tres webinarios sobre derechos humanos del paciente de salud. Tenemos a Francisco Castellano, que la semana pasada hizo la introducción. Ahora vamos a entrar en más detalle y en la semana entrante vamos a terminar con ese, como llamamos, un mini curso de Pacientes Unidos. Pacientesunidos.org es una plataforma digital de capacitación para ONG de salud. Tenemos cursos online sobre diferentes aspectos de manejo de ONG, empezando con planificación estratégico, manejo de voluntariado, captación de recursos, trabajo con medios y terminando con advocacy. Y también tenemos recursos allá en línea a diferentes documentos en diferentes bibliotecas que ustedes pueden ver. Tenemos varias herramientas también y mensualmente hacemos esos webinarios. Entonces, para el mes de marzo-abril, estamos teniendo este mini curso de Derechos Humanos con Francisco Castellano como experto. Y después del curso vamos a poner una grabación y video de este webinario en pacientesunidos.org bajo el área que se llama webinario. Entonces, uh, para las preguntas, porque la semana pasada tuvimos muchísimas preguntas sin tiempo para responder a todos. Entonces, lo que vamos a hacer es hoy también vamos a tomar preguntas, pero si no llegamos a su pregunta, al fin del curso vamos a crear un documento con todas las preguntas y las respuestas y los vamos a mandar a ustedes. Así que ustedes pueden quedarse tranquilos que vamos a responder a todas sus inquietudes y todas tus preguntas sobre los detalles de la presentación de Francisco. Si no lo respondemos en voz alta esta semana, vamos a mandarlo en un documento después del el tercer webinario de este mini curso de derechos humanos. Entonces, la semana pasada, Francisco estaba en corbata y muy formal, y hoy se parece más informal, más cómodo. Entonces estamos felices que está poniendo en casa aquí en este ámbito y esta comunidad de Pacientes Unidos. Y adelante, Francisco, muchísimas gracias de nuevo y estamos muy interesados a aprender y escuchar lo que usted tiene para compartir con nosotros. Gracias, Alexandra. Gracias a Pacientes Unidos, Academia en Línea. Tu equipo de trabajo. Nuevamente es un placer para mí estar aquí conectado para compartir con los asistentes al curso algunos conceptos básicos que es herramienta para cada uno, para las organizaciones de pacientes que los premian, para hacer una defensa efectiva de los derechos de los pacientes en los países. La semana anterior tuvimos la primera sesión de este mini curso en donde estuvimos compartiendo acerca de cómo podemos observar los fundamentos que el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y algo muy importante y en lo que hicimos énfasis, el derecho de las personas con discapacidad a no ser discriminados. Parece que tenemos un problema con el internet de Francisco. Ahora está entrando de nuevo. Francisco, ¿nos escucha? Hola. Hola, mejor. Creo que un poco la conexión. Sí. Están escuchándome nuevamente, están viéndome nuevamente. Decía que estaba haciendo una introducción sobre la primera sesión
de la semana anterior, en donde hablamos sobre los conceptos en cuanto tiene que ver con el derecho a salud, a la vida, a la integridad personal. Y importante en el que hicimos énfasis es el derecho a discriminación de las personas con discapacidad. Al final del curso, como lo indicaste, vamos a tener una memoria sobre las sesiones y vamos a incluir allí también las respuestas, preguntas, que han sido muchas preguntas de diferentes personas, de diferentes países, junto con las memorias también, las respuestas a estas inquietudes interrogantes. Hoy vamos a centrarnos entonces en nuestra segunda sesión de curso y lo vamos a centrar en el ámbito nacional. Es decir, hoy no vamos a abordar conceptos que tengan que ver a instrumentos jurídicos internacionales o instituciones internacionales de derechos humanos. Vamos a centrarnos en los instrumentos de protección de los derechos humanos interior de cada uno de sus países y a las entidades nacionales disponibles en cada uno de sus países sobre derechos humanos, entidades de derechos humanos, que son conocidas también como instituciones de derechos humanos, pero vamos a hacer diferenciación y una puntualización en por qué las entidades tienen instituciones y tienen ONGs. Francisco, un momentito. Yo creo, yo por lo menos todavía estoy teniendo problemas escuchándote. Aunque seas muy lindo en su chaleco, creo que el internet va a funcionar mejor. Sí, exacto, sin video. Yo creo que vamos a escuchar mejor. ¿Ok? Gracias. Ok, bien. Tenemos claros los objetivos de aprendizaje de esta sesión de curso y al final de la sesión deberán estar en condiciones de identificar son los instrumentos de sus países para la protección de los derechos humanos. También deberán describir qué es una institución nacional de derechos humanos, cómo opera en sus países, deberán identificar bien, deberán poder señalar funciones más importantes del rol de una institución nacional de humanos en sus países y también explicar otras instituciones con corriente constitucional tienen un gran potencial para mejorar la situación y las condiciones de derechos humanos al interior de cada uno de sus países. Pues bien, entonces, entrando en materia, vemos que al interior de cada uno de sus países existen diferentes instrumentos destinados a la protección de derechos humanos. En la mayoría de países latinoamericanos existe la figura reconocida como amparo constitucional. En algunos países se llama recurso de amparo, en algunos otros países se llama acción de amparo, en el caso de tutela, Colombia se llama acción de tutela, y debemos hacer énfasis en que estos amparos, estas acciones, son un proceso breve que lleva ante los jueces, los tribunales o las cortes, dependiendo de cada país. Generalmente debe hacerse a través de un abogado o de algunas instituciones nacionales de derechos humanos, como las defensoras del pueblo, o cuando las personas no tienen recursos para poder pagar un abogado, estas instituciones nacionales de derechos humanos prestan este servicio gratuito. Generalmente, el trámite de un amparo constitucional es un proceso breve que es y que generalmente es sumario. Es decir, que es un proceso judicial estándar o normalizado en el que se tarda tiempo en obtener resolución a través de una
sentencia judicial o un orden judicial. Generalmente los amparos constitucionales se resuelven en la mayoría de los casos en un término inferior a 30 días. En el caso de Colombia, existe dentro del amparo constitucional un mecanismo de acción urgente o medida de acción urgente. Pacientes en Colombia o a las personas que acuden al amparo constitucional, en Colombia no es necesario tener abogado para ello, se puede hacer directamente protección de derechos vulnerados y les permite la figura de mecanismo de protección urgente obtener una orden judicial en 48 horas después de haber presentado su solicitud. El mecanismo en la mayoría de países es una herramienta muy efectiva a la hora de proteger al interior de cada uno de sus países los derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal y, como lo indicamos anteriormente, a la no discriminación de las personas con discapacidad. Importante que tomen la foto que está señalada abajo de esta diapositiva, porque van a encontrar toda la información que tiene con estos instrumentos de los derechos humanos. También en la mayoría de países existe la posibilidad de presentar quejas a autoridades administrativas para solicitar que resuelvan algún tipo de inconformidad, manifestar algún tipo de inconformidad o disconformidad, como se llama en algunos países, frente a la vulneración de alguno de estos derechos. Y debemos diferenciar que una queja no es un amparo, porque generalmente una queja se tramita ante las autoridades administrativas, que al final pueden poner alguna sanción contra el prestador de servicios de salud o contra algún tipo de empresa privada que está vulnerando los derechos. También existen unos plazos o unos tiempos establecidos para tramitar y contestar las quejas, que estos varían del país en el que se presente, y generalmente cuando se da trámite contestan las autoridades indicando cuáles son los mecanismos de acción, los trámites que debe adelantar la persona para poder obtener una resolución a sus inconformidades. Debemos aclarar que, a diferencia del amparo, las quejas son un proceso administrativo que se pueden adelantar o presentar ante las autoridades que ejercen inspección o vigilancia sobre las empresas privadas, sobre los agentes en salud, sobre los prestadores de servicios en salud o sobre la mayoría de entidades que prestan servicios de manera privada. Es la potestad que tiene el Estado de supervigilar a los privados en el ejercicio de las funciones públicas, como en el caso de la prestación de salud, son generalmente empresas aseguradoras privadas que cumplen con la función pública de prestar el servicio de salud. Francisco, disculpas, Alessandra, de nuevo. Yo todavía, y tenemos varios participantes que están teniendo problemas oyéndote. ¿Puedes salir y entrar de nuevo? Quizás eso nos va a ayudar. Tú, solo Francisco. Porque tenemos más que casi 80 personas en la línea, entonces no quiero perder esta audiencia. Si podemos salir y entrar de nuevo, quizás eso nos va a ayudar. Solo Francisco, ¿ok? Ya. Disculpa a todos, esto de hacer los webinarios depende mucho en el internet de donde está haciendo la presentación. Y por la mañana estuvimos hablando con Francisco toda la mañana y él estaba súper claro, entonces no sé qué está pasando ahorita, pero quizás salir y entrar va a ayudar. Tenemos a muchos
participantes ahora en la línea, que es excelente, y tenemos a personas estoy viendo aquí, tenemos a participantes de México, Chile, Colombia, hasta Brasil tenemos, y Argentina, hola Fernando, y Perú, y Centroamérica, y Costa Rica, y también El Salvador y Guatemala. Entonces, tenemos una buena representación de la región. Um, y espero que podamos corregir el problema que estamos teniendo con el internet de Francisco. Él estaba en esta línea la semana pasada también y no había problemas. Um, otra, después, este verano vamos a tener creo que está entrando de nuevo ahorita. Ahora vamos a ver porque eso es su pantalla, él comparte su pantalla y normalmente si cuando vemos la pantalla de Francisco quiere decir que está en la línea. Francisco, ¿estás? Hola, sí, Hola. he regresado. Oh, Espero que me escuches mejor. ok, yo sí escucho un poquito mejor y si puedes hablar un poco más fuerte, eso nos ayuda también. Ok, estábamos entonces viendo la diapositiva que está en pantalla, hablando de las quejas, de cómo estos instrumentos también sirven para la protección de los derechos humanos, y puntualizamos y finalizamos esta diapositiva diciendo que son un proceso administrativo que generalmente se adelantan ante las autoridades que vigilan o inspeccionan o controlan a las empresas privadas que prestan servicios públicos como la prestación del servicio de salud en cada uno de los países. También existe en todos los países latinoamericanos la posibilidad de presentar reclamos. Y mucha gente pregunta cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo. Pues bien, generalmente las quejas se presentan ante las autoridades administrativas del Estado que vigilan a empresas privadas. Y los reclamos se presentan generalmente ante las mismas empresas privadas cuando su acción u omisión directa está vulnerando algún tipo de derecho. Entonces aquí en esta diapositiva, por ejemplo, vemos que hay unos ejemplos que dicen que la operadora, por ejemplo, ha recibido miles de reclamos ante el aumento de las tarifas. Hablan de la operadora de una compañía de teléfonos móviles. Entonces quisiera diferenciar que los amparos constitucionales como instrumento de protección de los derechos humanos son un proceso judicial para obtener una orden de protección de los derechos humanos por parte de un tribunal o de una corte o de un juez. Las quejas se presentan ante las autoridades administrativas con el propósito de resolver alguna vulneración y en algunas ocasiones se emiten sanciones a los privados por parte de estas autoridades administrativas. Y al final los reclamos generalmente se presentan ante las empresas privadas de manera directa cuando éstas están vulnerando o dilatando la prestación de algún tipo de servicio. Y en nuestro caso, lo que nos interesa es la prestación del derecho a la salud. Bien, digamos que hablamos de estos instrumentos internacionales, estos instrumentos nacionales de protección de los derechos humanos al interior de cada uno de sus países. Y vamos a abordar ahora lo que son las instituciones nacionales de derechos humanos. Si vieron tanto la invitación a esta sesión del curso como la primera diapositiva, en el título pusimos entidades nacionales de derechos humanos. Y ahora en la imagen están viendo que dice instituciones nacionales de derechos humanos. Lo hicimos así porque quisiéramos hacer énfasis en diferenciar que las entidades nacionales de derechos humanos se componen de las instituciones, que son órganos estatales, y también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos. Y hablando de instituciones nacionales de derechos humanos, son los órganos del Estado en cada uno de sus países que han sido implementados para proteger como una agencia del Estado
los derechos humanos, para promover los derechos humanos, pero también con una función muy específica es prestar asesoría técnica a los gobiernos para la prevención de los abusos de derechos humanos, para la promoción de los derechos humanos y para la protección efectiva de los derechos humanos a cargo de los estados. También estas instituciones nacionales de derechos humanos pueden prestar asesoría técnica a las diferentes ONGs, a las diferentes organizaciones, incluyendo a las organizaciones de pacientes, prestar asesoría técnica para adelantar proyectos o planes de acción o planes de trabajo que tengan un enfoque de derechos humanos. Es decir, que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden prestar asesoría a nuestras organizaciones de pacientes al interior de cada uno de sus países para, por ejemplo, enseñarles cómo se hacen o adelantan y tramitan los amparos constitucionales. Generalmente, cuando las personas no tienen recursos económicos para contratar un abogado, estas instituciones nacionales de derechos humanos pueden prestar apoyo con un abogado que es gratuito. Es importante señalar que estas instituciones tienen un mandato y que este mandato está muy correlacionado con el mandato de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es una agencia externa de expertos independientes que también prestan asesoría a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones nacionales de derechos humanos se clasifican por categorías A, B o C, de acuerdo a varios parámetros. Y es importante señalar que también el Consejo de Derechos Humanos, en el contexto del examen periódico universal que adelanta sobre derechos humanos en cada uno de los estados, tiene como insumo frecuente los reportes que hacen las instituciones nacionales de derechos humanos. Y bien, como lo dijimos, son unos órganos estatales que tienen un mandato específico, generalmente enmarcado en la constitución de cada uno de sus países. Y algo muy importante es que las instituciones forman parte del aparato de los estados. Y es el Estado quien otorga los recursos financieros para que puedan desarrollar su labor. Estas instituciones nacionales deben estar desarrollando su mandato de acuerdo a los principios de París. Y los principios de París son sencillamente unos protocolos acordados para el funcionamiento de estas instituciones nacionales de derechos humanos al interior de cada uno de los países. Bien, ahora haciendo diferencia, hablamos de entidades nacionales. Y como pueden ver en la diapositiva, en negro, están señaladas las instituciones de derechos humanos. Algunos de los nombres que utilizan en la mayoría de países latinoamericanos, siendo Defensorías del Pueblo, siendo Procuradurías de Derechos Humanos, siendo, como en el caso chileno, Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo Personerías de Derechos Humanos, como en el caso colombiano, siendo Procuraduría de Derechos Humanos, como en el caso de Guatemala. Pero en amarillo vemos aquí que dentro de las entidades nacionales, además de las instituciones, también se encuentran las ONGs de derechos humanos. Por ejemplo, la organización en la que estoy trabajando actualmente, Organización de Defensa del Paciente, que desarrolla su labor con enfoque en derechos humanos y defiende los derechos humanos de los pacientes. Estas son organizaciones que son de la sociedad civil, que no están a cargo del Estado, que son independientes, que tampoco reciben recursos financieros para su operatividad del Estado, pero que hacen parte también de las entidades nacionales
de Derechos Humanos. En la sesión anterior usamos este cuadrito que nos indicaba el protocolo de El Salvador o de San Salvador y nos hacía referencia en términos de derechos económicos, sociales y culturales a cuáles son las obligaciones de los estados, a cuáles son las medidas que deben adoptar los estados para proteger los derechos humanos y cuáles también son sus obligaciones de adoptar disposiciones legales, leyes o decretos que protejan los derechos humanos. Son las obligaciones que tienen los estados. Pues bien, el protocolo de San Salvador, digamos que es una fuente referente de las instituciones nacionales de derechos humanos, y hablando en términos de salud, el artículo 10 del protocolo de San Salvador es la fuente sobre la cual, es una de las fuentes sobre la cual trabajan las instituciones nacionales de derechos humanos en cada uno de sus países. Recordando a manera general, este artículo 10 lo que nos indica es que todas las personas tienen derecho a la salud y que es entendido este derecho como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Hablábamos en la semana anterior de que no solamente el derecho a la salud se realiza cuando una persona es atendida por estar enferma. Es decir, que el derecho a la salud no es solamente tener acceso a atención médica cuando se está enfermo. El derecho a la salud es un estado de bienestar general de la persona, un estado de bienestar físico, mental, social, familiar. Y también el protocolo de San Salvador puntualizábamos y hacíamos énfasis en cuál es el deber que tienen los estados de reconocer el derecho a la salud como un bien público, que esa salud, esa prestación del servicio a la salud es un bien público, y también la obligación que tienen para adoptar medidas estos estados para poder ofrecer el servicio de salud a la población en general. Bien, vamos a abordar un poco el tema de la designación o el nombre o la forma de llamar a las entidades, perdón, a las instituciones nacionales a cargo de los gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos. No existe un nombre único, un nombre estándar en los diferentes países. Estas instituciones también tienen diferentes nombres, y esto generalmente obedece a la región en la que se establece una institución de derechos humanos de orden nacional, a las costumbres también de cada uno de los países o regiones, y generalmente tienen nombres como defensor del pueblo, procurador de derechos humanos, comisiones de derechos humanos, el ombudsman, que no es otra cosa también que el defensor del pueblo. Esto es una palabra sueca que se ha utilizado generalmente en el derecho internacional de los derechos humanos para definir a el defensor o protector de los derechos humanos, que es a cargo de un Estado, que es financiado por un Estado y que trabaja de manera gratuita para las personas que no pueden acceder a un abogado por no tener recursos económicos. Entonces el ombudsman sencillamente es el defensor o protector del pueblo. Bien, también vemos cómo existe un comité internacional que coordina los procesos de acreditación de las instituciones nacionales de derechos humanos. Cuando un Estado implementa una institución nacional de derechos humanos, debe, de acuerdo a los protocolos internacionales que ha suscrito y a los tratados, presentar la documentación que contiene la solicitud de operatividad de una institución nacional de derechos humanos a un comité internacional de las Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas, una vez examine estos documentos, pueda señalar cuál es el mandato y cuáles son los alcances de los mandatos
que tienen estas instituciones nacionales de derechos humanos en cada uno de sus países y atendiendo específicamente a las condiciones particulares y a las situaciones particulares de derechos humanos de cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, eh, estas instituciones, pese a que existen y están a cargo del Estado, no están desarrollando una labor que se enmarque en los protocolos establecidos por el Comité Internacional de Coordinación y se han alejado bastante de estos protocolos. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso de Chile o Argentina, estas instituciones nacionales de derechos humanos han desarrollado una magnífica labor, siempre enmarcados en los protocolos establecidos por el Comité Internacional. También vale la pena recordar que en el caso mexicano existen también instituciones nacionales de derechos humanos que vienen desarrollando un fuerte trabajo, sobre todo en términos de derechos civiles y políticos, por la connotación que está viviendo hoy México, en donde desafortunadamente vemos que hay muchas vulneraciones de estos derechos civiles y políticos. Entonces, las instituciones nacionales de derechos humanos se han venido enmarcando y focalizando en atender esas vulneraciones, dejando un poco de lado los derechos que son económicos y sociales, incluyendo el derecho a la salud. Bien, con esto quiero terminar esta sesión. Sé que hay muchas preguntas, sé que el tema es un poco complejo, es un tema denso, pero les recuerdo que en las diapositivas están las fuentes de la presentación. Está especialmente una cartilla que ha sido desarrollada por las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es esta cartilla que están viendo en la pantalla, que la pueden descargar de internet con ese enlace, y que explica muy bien cuáles son los antecedentes, los principios y sobre todo las funciones y responsabilidades de las instituciones nacionales de derechos humanos al interior de cada uno de sus países. Muchas gracias a todos por participar. Es un honor para mí poder estar compartiendo estos conceptos básicos, esperando que sirvan de herramienta a cada uno de ustedes para ejercer una mejor defensa de los derechos humanos de los pacientes. Muy bien. Gracias, Francisco. De nuevo, es súper interesante para nosotros escuchar de tu trabajo y también es una manera de acceder a acceso en una manera distinta de la mayoría de veces. Normalmente en nuestros países nosotros vamos directamente a nuestros ministerios de salud y no pensamos fuera de nuestro país. Entonces, por eso es algo interesante entender y aprender. Nori tenía una pregunta. Ella quería una explicación de qué es un amparo, porque cuando tú estabas explicando lo de amparo, el sonido fue muy mal. Entonces ella quería escuchar de nuevo sobre los amparos. Bien. Nori, un placer que estés asistiendo al curso y vamos a hablar entonces sobre qué es un amparo. Y dijimos, de acuerdo a la diapositiva que está nuevamente en la pantalla, que en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo el tuyo, por supuesto, existe el mecanismo o el recurso de amparo constitucional. En el caso de tu país se llama recurso y es la forma como accedes a las autoridades judiciales, cómo puedes llegar a la corte en tu país para que a través de una sentencia judicial se ampare o se proteja tu derecho fundamental que en tu país,
recuerda que es el derecho fundamental a la vida el que debes pedir protección en conexidad con el derecho a la salud, porque recuerda que en tu país el derecho a la salud no es un derecho reconocido como fundamental en la Constitución, pero sí el derecho a la vida está reconocido en tu país como derecho fundamental. Entonces, generalmente lo que se hace es solicitar a la Corte que se proteja a través de una sentencia judicial tu derecho a la vida en conexidad con el derecho a la salud, argumentando que el deterioro en la salud de una persona amenaza directamente el derecho a la vida. Y es así como la Corte, en muchos casos, a través de muchas sentencias en tu país, ha concedido amparos constitucionales que protegen a través de alguna orden judicial el derecho a la salud. Francisco, una pregunta. Hay varias preguntas de los participantes, pero yo tenía una pregunta personal. ¿Hay el sistema de amparo en todos los países en América Latina? Porque para mí, yo veo el sistema de amparo en algunos países como Colombia y Chile, pero en otros países como México no lo conozco. Entonces, eso es si sabes la respuesta muy bien, si no, yo puedo preguntar a colegas de diferentes países esta pregunta. Sí, en la mayoría de países, Alessandra, existe la figura de amparo, el instrumento de amparo constitucional. No se llama amparo en todas partes. Eh, en el caso de México también se llama recurso, pero existe la posibilidad de acudir a los jueces, a los tribunales o a las cortes, para que a través de este recurso se ampare o se proteja o se tutele el derecho a la salud, que en el caso de México, sí, a diferencia del chileno, sí se puede solicitar directamente la protección del derecho a la salud. Sí, entonces ok, es el término que me está poniendo confusa. Ok, gracias. Rosibel tenía una pregunta sobre biosimilares, porque como todos nosotros sabemos, hay algunas enfermedades que tienen tratamientos muy avanzados que se llaman biosimilares. Bueno, hay biológicos, y la otra versión de un biológico que se llama biosimilar. Y esta idea de biosimilar y genérico es una es un desafío para el futuro, para todos nosotros. Pero Rosibel estaba preguntando específicamente sobre esclerosis múltiple. Si ahora con los biosimilares o los biológicos, tú estabas hablando de genéricos y cómo nosotros podemos acceder acceso a genéricos con ese proceso de derechos humanos. ¿Esto podríamos confiar también para biosimilares? Bien, gracias a Rocibel por la pregunta. Es muy importante señalar que cuando una corte o un tribunal o un juez expide una orden a través de una sentencia para proteger el derecho a la vida o el derecho a la salud o el derecho a la integridad personal de los pacientes, lo hace con base en las órdenes médicas. Es decir, que el juez no se encarga de determinar si lo que requiere un paciente es un medicamento genérico o es un medicamento original, o como en el caso de la esclerosis múltiple, es un medicamento biológico o es un medicamento biosimilar. Quien se encarga de determinar esto es el médico tratante del paciente. Y con base en la orden del médico tratante, si el médico prescribe un medicamento original o un medicamento genérico, será con base en esa orden que el juez emita su fallo judicial y entregue su orden judicial. Es decir, que al paciente lo que le van a entregar es lo que prescriba el médico tratante. Ok, ok.
Este, ahora voy viendo, ok, ahora tenemos una pregunta sobre ah, las entidades nacionales que no garantizan el derecho de la salud. ¿Cómo se puede hacer que hacen esta garantía o cómo se puede exigir que tienen ese tipo de acceso a Bien, derechos humanos? los mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud. Está incluido dentro del mandato que las instituciones deban adelantar acciones para la promoción y defensa también de los derechos sociales. Sin embargo, como en el caso de México, de Venezuela o de Colombia, que ha tenido un conflicto armado fuerte, que hay necesidades de protección de los derechos civiles y políticos, estas instituciones generalmente enfocan más su trabajo en la defensa de los derechos civiles y políticos, lo que no quiere decir de ninguna manera que no se pueda acudir a las instituciones nacionales de derechos humanos solicitando también la protección del derecho a la salud o del derecho a la vida en conexidad con el derecho a la salud. Lo que quise decir es que en estos países en donde las condiciones de seguridad son muy fuertes, eh, y se vulneran mucho los derechos uh, políticos y civiles, entonces estas instituciones enfocan más su trabajo en la defensa de este tipo de derechos, pero no quise decir que por ello no trabajen también defendiendo el derecho a la salud. Es decir, que podrías acudir a la institución de derechos humanos solicitando también protección del derecho social a la salud. Tenemos una pregunta aquí de Omar, que quiere saber qué mecanismos internacionales podemos utilizar para interponer una queja en la negación de derecho a la salud, en la salud, entendida esta como la negación de medicamento o estudios de carga viral en personas que vivimos con VIH. Bien, el tema de nuestra próxima sesión es justamente cuáles son esos mecanismos internacionales de protección. Hoy nos centramos en los instrumentos nacionales y en las instituciones nacionales, pero adelantándonos un poco a la siguiente sesión y contestando la pregunta de Omar, existen varias formas de acudir a entidades o organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una plataforma web, una plataforma en línea, a través de la cual recibe las quejas o las peticiones uh, para estudiar casos de vulneración de derechos humanos a la salud. Y podrías incluso anexar documentación a la comisión tramitando tu petición para solicitar que el Estado donde vives ha vulnerado o permitido la vulneración de tus derechos humanos a la salud, a la integridad personal y también el derecho a la vida que está expuesto cuando no tienes acceso oportuno a, por ejemplo, los exámenes de carga viral, cuando hablamos de personas que viven con esta condición de salud. Otra pregunta es, ¿cuánto sería un tiempo prudente de esperar ser recibidos por las autoridades para plantear los problemas que tienen un grupo vulnerable? Nos está pasando ahora que nos dice que nos recibirán, pero no nos habían dicho anteriormente lo mismo. ¿Podemos considerar esto como una gestión agotada? Cuando se acude a una autoridad o a una institución en busca de la protección de los derechos humanos y se agota la posibilidad de tramitar ese recurso, debemos documentarlo y debemos exponerlo así ante las
organizaciones internacionales, ante los organismos internacionales de derechos humanos. Si hay una demora injustificada en resolver una solicitud, una petición o una queja sobre derechos humanos, podemos acudir a los organismos internacionales haciendo énfasis en que hay una demora injustificada por parte de las entidades del Estado en tramitar y adelantar los procesos pertinentes para la protección de los derechos humanos. Es decir, que sí existe la posibilidad de argumentar que se ha agotado ese recurso cuando no te atienden de manera oportuna. Okay. Porque eso de retraso, eso puede tener un impacto enorme, como todos nosotros sabemos. Nore en Chile tenía un comentario y una pregunta. En Chile comienza una ley que obliga a los niños menores de 9 años a usar una silla especial en los autos y no dieron la posibilidad de extensión a niños que tienen condiciones especiales. Nuevamente no se consideró los discapacitados. En este caso, ¿se puede pedir un amparo? Y si no hay respuesta del gobierno, ¿se va a derechos humanos? ¿Se hace la queja por todos los niños o por un solo niño? Es muy interesante la pregunta de Nori. Conozco muy de cerca la ley y el proyecto de la ley, en que sí, efectivamente se ordena que todos los niños que van al interior de un automóvil deben usar una silla especial de protección de su seguridad. Pero efectivamente no se ha tenido en cuenta que existen niños con condiciones especiales que no pueden utilizar este tipo de sillas. Lo que se debería hacer a través de las organizaciones sociales es acudir al Estado, acudir al mismo Congreso que expidió la ley, para indicar que la ley no cumple con los principios básicos en términos de derechos humanos, en términos de protección de los derechos de las personas con discapacidad y en términos de no discriminación de las personas con discapacidad. Si vemos este caso puntual, esta ley discrimina a las personas en condición de discapacidad, a estos niños. Los discrimina porque no les permite hacer uso del automóvil en las condiciones que lo requieren y les está obligando a enmarcarse dentro de una ley que ellos materialmente no pueden cumplir. Entonces, Nori, los pasos a seguir serían acudir al Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile para solicitar asesoría en la forma como puede el Instituto Nacional exponer al gobierno chileno que haga unas exclusiones a la ley en términos de que los niños con condiciones de discapacidad no sean obligados por esta ley a cumplir el uso de la silla al interior de los automóviles. Okay. Gracias. También alguien está pidiendo para el link de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces, nosotros podemos compartir el link, ¿verdad, Francisco? Sí, podemos compartirlo, podemos decir que Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solamente con que busques esos términos en cualquier buscador, explorador de Internet, vas a encontrar la página de la Comisión Interamericana en inglés o en español o en portugués. Entonces, tienes la posibilidad de ingresar, es muy fácil buscarlo. Y alguna palabra clave que debes utilizar para acceder a la plataforma donde puedes subir las peticiones y buscar la comisión es que pongas la palabra portal Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es a través de este portal de la comisión en donde puedes someter las peticiones. Si abres la página global de la comisión, pues vas a encontrar mucha información, pero si pones la palabra portal, vas a ir directamente a la plataforma en línea a través de la cual puedes someter tus peticiones. Ok, gracias. Lady, nosotros podemos mandarlo directamente a ti, así que usted puede tenerlo al fin de este webinario.
Alfonso Aguilar, hola Alfonso, él quería saber, de nuevo hablando de tiempos, ¿cuándo se agota una acción ante las autoridades? ¿Cuál es el plazo? No, no existen plazos preestablecidos. Lo importante es que se acuda a la autoridad nacional, lo importante es que se acuda al Instituto Nacional, lo importante es que se demuestre que has acudido ante un juez, que has acudido ante una superintendencia, que, que lo demuestres. Y el término razonable para que te pudieran resolver o contestar o dar alguna solución, generalmente oscila alrededor de 30 días. Generalmente en 30 días están contestando, te están dando alguna orientación sobre cuáles procesos debes seguir o están ordenando también a los prestadores del servicio de salud que adopten mecanismos de protección o que entreguen los tratamientos o que ordenen las cirugías o que eh, también dejen de incurrir en acciones o en omisiones que vulneran los derechos a la salud y a la vida. No existen tiempos establecidos, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, existe una figura que se llama el derecho de petición y para ello sí hay un tiempo establecido y son 15 días. En otros países generalmente el término razonable es de 30 días. Okay. Y hay algunos comentarios también, a uno de Mirna Medina de Honduras y otro de Carlos de Brasil, hablando un poco de que ya cuando nosotros estamos hablando de entrar en un proceso legal, es un proceso muy largo y muchas veces no funciona y muchas veces si funciona el medicamento viene muy tarde. Entonces, quiero aclarar que este proceso que está explicando a Francisco es una opción. Y claro que muchas veces con los pacientes nuestras acciones son limitadas. Entonces, eso es algo que podríamos hacer, pero es obvio que muchas veces los procesos son muy largos y no es lo ideal, pero es una opción para pensar que cuando estamos haciendo el proceso de acceder a medicamentos para los pacientes, y no solamente medicamentos, como vimos de Chile, hay muchas leyes que afectan a los pacientes con cuales trabajamos. Um, Tenemos una pregunta de Ecuador. Dice que... Alessandra, Sí, señor. quisiera completar un poco la respuesta para Nirma y para Carlos. Eh, Importante para todos que sepan que cuando un proceso judicial o administrativo es muy largo, pero logramos demostrar que se corre un alto riesgo para la vida de una persona, aunque el proceso judicial no haya terminado, podemos acudir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana argumentando que hay una necesidad no satisfecha del paciente y que esa necesidad no satisfecha está poniendo en riesgo su vida. Y el paciente no puede esperar a que un proceso judicial tarde 6 meses o un año. Entonces la comisión lo que hace es oficiar al gobierno para poner de presente que en ese caso del paciente la tardanza, la demora injustificada en un proceso administrativo judicial está poniendo en riesgo su vida. Y es una forma de presionar al gobierno para que adopte medidas de protección de la vida de esta persona. Sí, no, buen punto. Gracias. Am, Ahora tenemos una pregunta de Ecuador, creo. Y dice, resulta que hace unos años le suspendieron el tratamiento hormona de crecimiento a niñas, aduciendo que no hay estudios que certifiquen el beneficio de la hormona en esas pacientes. Pero en todos los países la hormona de tratamiento es parte del tratamiento ya que ayuda de forma eficaz en el aumento de talla. ¿Eso es legal? Generalmente
los gobiernos entregan medicamentos que han sido aprobados por su agencia reguladora de medicamentos, pero por excepción se puede argumentar que si en un país no existe la aprobación de un medicamento por parte del gobierno, sí está aprobado en otros países, sí existe evidencia científica que demuestra en otros países que el medicamento es eficaz y en este caso, hablando de la hormona del crecimiento humano, ha demostrado que es eficaz, que es seguro y que les permite a estos niños a tener un crecimiento progresivo. Entonces, el hecho de que no exista la aprobación en un país no quiere decir que porque no existe sencillamente no le puedan entregar el medicamento. Si se acude a los estudios internacionales, si se demuestra la evidencia científica, si se demuestra la aprobación en otros países, es posible que por vía excepcional te entreguen la hormona de crecimiento humano en tu país. Este, ahora creo que ya estamos al fin. Entonces, quería agradecer a todos que están en la línea. Después de mi pregunta sobre amparo, recibí muchas notas de compañeros mexicanos explicando el proceso de recurso. Entonces, gracias. Ahora yo tengo tarea para hacer, para aprender un poco de este proceso, porque en Colombia me parece el proceso es un poco más ordenado y en México el proceso, bueno, ahora tengo que comparar, ¿no? Y también la semana entrante vamos a tener el tercer curso, el tercer webinario para el curso de Derechos Humanos. Como siempre, agradezco a Francisco por su atención, no solo a este webinario, pero también en lo que hace día tras día. Y agradecer también a los grupos que están en la línea. Este curso ha sido muy exitoso en términos de números y yo creo que eso es porque todos nosotros estamos buscando diferentes maneras de, de ayudar a pacientes. Nuestros sistemas son limitados y de vez en cuando tenemos que esperar mucho tiempo para recibir muy poco. Entonces, entender un poco mejor que tenemos fuera de nuestros países nos ayuda y a largo plazo nos va a ayudar también a ofrecer mejores servicios a los pacientes con cuales cuidamos. Todavía había preguntas sobre amparo. Como dije antes, vamos a tener la grabación de la sesión entera en Pacientes Unidos. Vamos a tratar de hacer algo para mejorar el sonido en el video, porque yo sé que al principio tuvimos problemas con sonido, entonces disculpa por eso. Muchísimas gracias, Francisco. La semana entrante yo no voy a poder estar en el webinario debido a que voy a estar en Italia con mi familia de vacación, que estoy muy emocionada por eso, pero Francisco y Cristian van a estar aquí y vamos a empezar de nuevo a tener nuestros webinarios mensuales en mayo y espero que podamos seguir creando esta comunidad. Para mí, por lo menos, ver a todos esos nombres de personas que conozco aquí asistiendo a ese webinario tan excelente. Es impresionante ver el compromiso y también que hay una comunidad muy cercana y una comunidad muy fuerte para pacientes en América Latina y tener esos webinarios y también esta plataforma para asegurar que por lo menos una vez al mes nosotros podemos pasar una hora juntos aprendiendo, compartiendo y haciendo preguntas para mejorar el trabajo que hacemos. Es algo que para mí es muy inspirante y gracias a ustedes y para todo lo que ustedes hagan. Entonces, bueno, hasta la semana entrante con Francisco y Cristian y hasta el próximo de mi parte.
Gracias a todos.